Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. La cancelación del estatus de protección temporal, TPS, para migrantes de Nicaragua, Honduras y otros países, la construcción de un centro de detención para expulsarlos del país, los acuerdos con terceros países para acogerlos, el fin del parole humanitario, las nuevas tarifas para pedir asilo y una aplicación oficial que promueve la autodeportación, entre otras medidas arbitrarias, forman parte de las políticas de exclusión del gobierno de Donald Trump. Al menos 180.000 personas han sido deportadas por la Oficina de Detención y Deportación durante el gobierno de Trump. A este ritmo, la agencia está camino de deportar a más de 400.000 personas en su primer año. Solo en la primera semana de agosto fueron expulsados 1.500 personas por día. ¿Estados Unidos alcanza de este modo una deriva autoritaria? Se lo vamos a preguntar a Maureen Meyer, que es vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, organización clave para el análisis de la política migratoria y los derechos humanos en Estados Unidos y América Latina. Maureen, ¿cómo ves esta situación? Yo creo que en lo general lo que estamos viendo es justamente muchos intentos para cumplir con una promesa de Trump, que era deportaciones masivas de personas migrantes del país, pero también en un contexto en que en la realidad muchas de las personas migrantes indocumentadas no son criminales, son padres de familia, viven contribuyen a sus comunidades y pues hay un poco de descontento de la cantidad de personas que están siendo separadas de sus familias. Pero también la otra realidad es que el gobierno no es solamente buscando devolver a personas indocumentadas del país, sino también quitar el estatus legal de miles de personas que tenían tanto una visa humanitaria, el parole, o protección temporal, TPS, que también se están perdiendo su estatus, ¿no? Entonces, la primera es casi que estamos viendo un intento del gobierno de quitar el estatus legal de mucha gente, aparte de deportar a otras más. Esto lleva a, inclusive a los mismos americanos que por ahí tengan algún rasgo latino a salir con el pasaporte porque con el ID no basta para demostrar la ciudadanía o la nacionalidad en este caso. Lo que estamos viendo es que incluso gente que no está saliendo de sus casas, aquí incluso en Washington que hay mucha presencia militar, etcétera, pues sabemos que hay gente que se sienten incómodas saliendo. Lo vimos en Los Ángeles también. De hecho, hay un litigio que se ganó en primera instancia, está en apelación, de prohibir que están usando pues un perfil racial, realmente una población latina, dicen, quitando el permiso de parar a cualquier persona que parece latina porque trabaja en construcción o porque está esperando un camión. Parece, pues no se puede usar eso solamente como criterio. Entonces, realmente sí está creando un clima de miedo y también justificando un perfil racial que esperamos sea frenado en las cortes acá. Hay datos que son insoslayables. Por ejemplo, la aplicación para la autodeportación eh, cuesta $1.000 y expulsar a una persona cuesta $17.000. Hasta en eso hay una ecuación económica. Sí, yo creo que mucho de las acciones, incluso todo lo mediático, ¿no? De decir que las personas migrantes son criminales, que abusan de niños, de toda una categoría de adjetivos que usan para describir esa población, es por un lado crear como miedo en comunidades latinas, pero también en la comunidad en lo general, pero muchas acciones en las calles, de romper vidrios de las personas en sus carros, etcétera, creo que también está diseñado para justamente crear un clima tanto de miedo que sí la gente decide que quieren autodeportarse, ¿no? Y es creo que parte del propósito del gobierno es tratar de animar a más gente que pueda a que ya no es agradable vivir en Estados Unidos, no los quieren aquí y lo mejor es aceptar la oferta del gobierno que te regresa a tu país, te dan $1,000 y ya con eso quizás en un futuro posible podrías regresar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa con aquellos que provienen de países en los cuales corren peligro? Caso Nicaragua, caso Venezuela, caso Cuba. Eso es, yo creo que una parte muy frustrante y cruel de las políticas actuales. Por un lado, está cerrado el acceso al asilo en la frontera. Mucha gente con casos activos están viendo que la respuesta del gobierno es querer cerrar sus casos, o sea, negarles la posibilidad de seguir con asilo de cualquier país, ¿no? Gente que estaba, por lo menos
con el miedo de ellos de poder regresar a sus países de origen. Y luego tienes claramente estos intentos de cancelar el paro humanitario para personas de Nicaragua y Haití, Venezuela y Cuba, y TPS para cubanos, etcétera, también nicaragüenses, que realmente como que no cuadra bien que tienes un secretario de Estado como Marco Rubio diciendo que los gobiernos de Cuba, Haití y Venezuela son enemigos de la humanidad, pero que está bien de regresar gente a esos países, ¿no? Yo creo que también hay mucha falta de coherencia en las políticas y lo que queda claro es que para nivel federal, a nivel final, la prioridad es deportaciones, no los derechos humanos y no la protección de las personas que ya están en el país. La contradicción, Marco Rubio, que justamente le debe a Estados Unidos haber, con su familia, haber salido de Cuba. Pues sí, él nació, pues, creo que nació acá, pero salió, o sea, al final él y la comunidad cubana en Miami, mucha gente ha beneficiado de políticas Ujú, ujú. favorables a la migración cubana, que ya también están viendo que todo lo que creían de poder llevar a sus familiares fuera de la isla en los últimos años y ahorita les están enfrentando que quizás los devuelven a la isla, ¿no? ¿Y qué pasa con los empleadores, con aquellos que contratan justamente inmigrantes, no solo para tareas agrícolas, como se suele decir, sino para justamente para llevar adelante sus negocios? Yo creo que es la gran pregunta, es el impacto económico que está teniendo todas las políticas antimigratorias de Estados Unidos. Lo que se vio durante la pandemia y después es justamente Estados Unidos se pudo recuperarse la economía por la cantidad de personas migrantes que llegaron al país, porque hay que recordar que contribuyen a la economía, pagan impuestos, crean empleos. Hay mucha gente inmigrante de larga data, incluso gente comentada que tienen empresas aquí, contratan a gente. Entonces, si por un lado estás quitando su estatus de poder trabajar, pues deja muchas empresas sin empleados. El sector de salud, del cuidado, también es donde hay mucho impacto de que ya no tienen tantos trabajadores, pero también en sectores, como se dijo, la agrícola, la lechera, construcción, que de repente pues no llegan los trabajadores, impacta la posibilidad de cosechar, de construir, pero también impacta la posibilidad de emplear a personas de Estados Unidos, incluso, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación en que se está en la pérdida de ingresos, de economía, pero también pérdida de trabajos, no solamente para personas indocumentadas, sino personas en Estados Unidos también. Hay un dato que es realmente aterrador, que es la separación de familias, que viene de gobiernos anteriores, en realidad, pero se ha profundizado ahora. Pues se ha profundizado en el sentido de la posibilidad de que muchas personas indocumentadas de larga data, otra vez gente que tienen 2, 3 décadas acá, pues tienen hijos que son ciudadanos de Estados Unidos. Entonces sí están frente a esta situación, pues una decisión agarradora, ¿no? Pues me quedo, me llevo mis hijos conmigo o se quedan con un familiar en Estados Unidos. Entonces, cada vez más estamos viendo esos casos, pero también muchos casos que mis colegas documentaron en su viaje, hicieron viaje a Honduras, Guatemala y México últimamente, que ni siquiera les están dando la opción, ¿no? O sea, le están deportando de una forma tan rápida que la gente no tiene la posibilidad de decidir con quién quedan mis hijos, los traigo conmigo o no. O sea, todo es a propósito casi de hacer el proceso muy cruel y quitarle a los papás también esos derechos básicos de tener el tiempo de decidir qué hacer con sus hijos en estas situaciones. Más allá del rédito electoral, ¿cuál es el fin de todo esto? Pues yo creo que justamente es para una parte de la población de Estados Unidos, pero también asesores del gobierno de Trump y quizás él mismo, que realmente no quiere un país de tantos migrantes, que cree que que los migrantes se ha sobrepasado el nivel de aceptable en el país, quiere un país, hay que decirlo, más blanco. Creo que es importante resaltar que el nivel de quienes quieren recibir ese gobierno de personas refugiadas. Están hablando de quizás ampliar el número de 40,000 refugiadas al año, pero 30,000 de personas blancas africanas de Sudáfrica, ¿no? Entonces también es crear también ese parte de un país más blanco, que es algo que Trump ha comentado por mucho tiempo, ¿no? Que no quería migrantes de países de cierta categoría, ¿no? Yo creo que es parte del fin, o sea, bajar la migración con la idea de crear otro país que realmente no existe y olvidar de la historia de Estados Unidos, que es una historia de personas migrantes de todos los países del mundo.
Y que hablen varios idiomas y Trump solamente acepta el inglés, el English Ujú. only, que también se debatió durante mucho tiempo. ¿Qué hace la oposición demócrata frente a esto? Pues yo creo que hay diferentes acciones. Por una parte, hay que pensar en la gran cantidad de organizaciones que están apoyando el litigio y asesoría legal para personas migrantes indocumentadas en el país. Están miembros del Congreso también tratando de documentar y visibilizar lo que está pasando. Un senador de Georgia, Ossoff, acaba de publicar un informe sobre condiciones en centros de detención ICE en su estado y los abusos que hay. Y tienes más de 20 estados que son gobernados por personas demócratas y fiscales generales de los estados demócratas que están también litigando parte de las políticas de Trump en caso de, por ejemplo, del derecho de ciudadanía a cualquier persona que nació en Estados Unidos. Están en ese litigio. El tema de litigar el derecho de los estados o los gobiernos locales de determinar su propia coordinación con actores federales en materia migratoria, lo que son lugares santuarios todavía. Entonces, hay como mucha entre la lucha legal que hay, litigio, pero también mucha organización de cómo apoyar a esas poblaciones, incluyendo en distritos escolares. Tienes maestros acompañando niños de sus casas a la escuela para proteger a los papás que no tengan que salir de sus casas, ¿no? Yo creo que hay mucha movilización, pero obviamente frente a un gobierno determinado de deportar a mucha gente y ya ahora con un presupuesto 1000 veces más grande de lo que tienen antes para hacerlo. Y con las facultades justamente para desplegar a las fuerzas federales y a la Guardia Nacional. Ahora, hay acuerdos con terceros países. Leí hace poco el caso de un salvadoreño que iba a ser enviado a Uganda. ¿Qué puede hacer un salvadoreño en Uganda? Es decir, es contradictorio, es inexplicable. Y pues que ya pasaron mandaron 5 personas a Eswatini, un país chiquito en África también. Entonces yo creo que el caso del salvadoreño es Quilma Abrego, que es uno que Estados Unidos mandó por error a Salvador, al Secot, y lo obligaron a regresar a Estados Unidos y lo quieren castigar por luchar para sus propios derechos, ¿no? Pero ciertamente Estados Unidos buscó un acuerdo con Uganda, otro acuerdo con Paraguay y están buscando ampliarlo a otros países de recibir a personas que pues, querían solicitar asilo en Estados Unidos, pero de repente se encuentran en otro país o en el caso de Uganda, recibir a personas que no puede Estados Unidos devolver a sus países de origen, pues que mejor entonces van a Uganda y pues con mucha presión, ¿no? Países han tratado de poner condiciones. Uganda ha comentado que no quieren personas con récord criminal y de preferencia solamente de África. ¿No? Honduras, que Claro. también está aceptando recibir ciertas personas solamente de América Latina, ¿no? Pero yo creo que Ujú. hay que resaltar, están haciendo esos acuerdos bajo mucha presión de Estados Unidos, incluyendo el tema de la amenaza de más aranceles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que les dejan poco forma de protestar o por lo menos lo que estamos viendo es que ponen condiciones a lo que están aceptando. Bueno, el caso más emblemático es el del Salvador, hablabas del SECOT justamente. Sí, en ese caso yo creo que también hay que resaltar que son dos gobiernos afines, ¿no? O sea, gobiernos antidemocráticos, que están usando políticas, en el caso de Bukele en El Salvador, de encarcelamiento masivo para controlar temas de seguridad, que pues, yo creo que a largo plazo tiene mucho detrimento a la democracia y los derechos humanos ahí. Y en ese caso que Estados Unidos les estaba pagando supuestamente $6 millones para alojar a estas personas, migrantes, muchos de los cuales realmente estaban solicitando asilo en los Estados Unidos. Ahora, esto también, estamos hablando de migrantes, pero también, digamos que espanta al turismo. Pues yo creo que Estados Unidos está poniendo muchas condiciones a las personas que quieren solicitar visas para Estados Unidos. Ya se anunció la semana pasada que son 55 millones de visas de diferentes categorías de turistas, de estudiantes, etcétera, y todos estos los van a revisar. Y van a revisar sus Ujú. antecedentes penales, van a revisar sus cuentas de medios sociales. Si uno quiere solicitar una visa, tienen que abrir sus cuentas de redes sociales para que revisen qué comentarios han hecho. Entonces yo creo que sí está hecho para crear pues no es para crear una actitud de bienvenidos al país, sino solamente Ah, bienvenidos a quienes queremos asegurar
que les caemos bien, ¿no? Yo creo que sí creo un miedo incluso de viajar a Estados Unidos o querer evitar esa revisión. Y también hay varios casos de personas con visas válidas que han sido detenidos en los aeropuertos y regresados a sus países de origen bajo condiciones no muy claras, ¿no? Y también incluso alojados en centros de detención unos días o unas semanas, ¿no? Creo que sí cuesta pensar en qué implicaciones tiene a largo plazo, pero ya estamos viendo a nivel de cifras sí una baja de número de personas visitantes al país. Te preguntaba por la oposición demócrata en términos políticos, pero también está la justicia. Y, por ejemplo, Alligator Alcatraz, esa cárcel que se construyó en los Everglades y finalmente será desmontada por orden judicial, bueno, es una prueba de lo que se puede llegar a hacer. Pero la pregunta es, ¿y la justicia cómo actúa? Yo creo que hay una cantidad casi, yo creo que me perdí la cuenta de cuántos casos de litigio hay entre el tema de nacimiento de tener derecho a ciudadanía por nacionalidad, el litigio de esos centros de detención, como el caso de Florida de Alligator Alcatraz, que ya son tres casos legales que tienen contra ese centro de detención. Está la litigación de acceso a asilo en la frontera que sigue en las cortes. Yo creo que al final mucho se va a decidir en la Suprema Corte de Estados Unidos y ahí la gran pregunta es qué tanto van a seguir dando paso a las políticas de Trump, que es lo que hemos visto en lo general hasta el momento, o qué tanto también van a asegurar que ejercen el Estado de Derecho y lo que dice la Constitución en cosas tan claras como la nacionalidad por nacimiento en el país, ¿no? Pero yo creo que queda claro que hay muchos casos que se está perdiendo el gobierno en lo local de litigios, pero hay que ver qué tantos apelan y apelan y qué es la decisión final, a lo mejor en muchos casos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero la Corte Suprema es afín a las ideas de Trump, por mayoría, digo yo. Eso es lo que hay es la gran pregunta, ¿no? En cómo van a resolver ciertos casos. En el pasado, incluyendo en su primer término, no resolvieron todo a su favor. Han algunos retrocesos en este periodo, pero en lo general sí están resolviendo a su favor. Entonces yo creo que hay que verse hasta qué punto en temas migratorios generalmente son más permisivos al poder ejecutivo y yo creo que en eso también resalta la debilidad de mucho de lo que hemos visto en Estados Unidos en la última década, que son muchas políticas que han sido por orden ejecutivo, que pueden ser fácilmente revertidos y no reformas migratorias, o sea, cambiando leyes que daría más base legal y social a la gente con diferentes estatus en Estados Unidos. Y en el caso de organizaciones de derechos humanos como WOLA, ¿sienten que pueden trabajar con libertad o tienen alguna limitación? Por el momento estamos publicando, como hemos publicado, nosotros como Organización de Derechos Humanos hemos criticado a todos los gobiernos de Estados Unidos en diferentes políticas que consideramos violatorios a los derechos humanos, sobre todo en tema de migración o su cooperación en la región, que siempre proponiendo políticas más a favor de los derechos humanos. Ciertamente cada organización en Estados Unidos creo que toma más cuidado ahora a sus sistemas de cómo compartir información, asegurar la seguridad de su personal, etcétera, pero por el momento seguimos pudiendo trabajar como habíamos trabajado, pero sí tomando más precauciones y estando más preparados, como todos en Estados Unidos, a enfrentar un gobierno que ha quedado claro que ve a muchas organizaciones de la sociedad civil como adversarios. Bueno, el caso de USAID, es decir, de terminar de enviar fondos justamente para este tipo de organizaciones es una prueba latente de cómo ve el gobierno, cómo las ve el gobierno. Sí, yo creo que hicimos un informe hace unos meses sobre cierre de espacio cívico en las Américas que incluyó una parte sobre la situación en Estados Unidos porque han habido diferentes propuestas de ley de clasificar a más organizaciones como organizaciones que cooperan con el terrorismo. Tenemos una ley de agentes extranjeros que predata la Segunda Guerra Mundial, pero también se ha visto aplicarse de forma más politizada en los últimos años. Entonces, pues yo creo que solamente
desde la sociedad civil en Estados Unidos estamos también en riesgos, a veces legales, así como varios países en América Latina que estamos viendo cada vez más leyes anti-ONGs o leyes de agentes extranjeros que están limitando el actuar de la sociedad civil. Maureen, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.